Muy buenos, muy buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes en una nueva cápsula y quiero comentarles acerca del vértigo posicional paroxístico benigno. Es una de las patologías que nosotros vemos con mayor frecuencia y a nivel de literatura internacional es una de las patologías que más se ve en clínica o en consulta primaria. Por lo tanto, es de relevancia que ustedes puedan identificarla y nos puedan derivar a tiempo. Em, ¿Qué les quiero comentar que puede ser relevante? La historia clínica de los pacientes en general, ellos saben bastante bien cómo identificarlo. Son patologías que en general los pacientes entienden bastante bien y son bastante enfáticos en decir que frente a cambios de posición o con cambios en ciertas posiciones de la cabeza generalmente es cuando se gatilla el vértigo. El vértigo generalmente es de corta duración, es muy intenso. Los pacientes dicen que tienen la sensación de caída libre. Por lo tanto, es muy angustiante porque además los pacientes empiezan a estar más rígidos porque no se quieren mover. Y muchos de estos pacientes incluso nos dicen que se despiertan cuando se han vuelto en la cama. Y el vértigo los despierta. Y eso nos ha ocurrido con una frecuencia importante en que los pacientes nos cuentan este tipo de sintomatología. ¿Qué es importante? La búsqueda de nistagmo espontáneo. Y aquí me quiero detener un poquito porque el, la posibilidad de tener un nistagmo espontáneo después de una crisis de vértigo, por ejemplo, que ustedes vean al paciente que tuvo su crisis de vértigo hace 3 días atrás, y ustedes buscan nistagmo espontáneo y el paciente no tiene. Pero cuando hacemos las pruebas de provocación de nistagmo posicional, podemos encontrar un nistagmo espontáneo que estaba oculto. Eso se llama nistagmo provocado de Frenzel. Por lo tanto, es importante ver o buscar el nistagmo espontáneo previo a hacer cualquier prueba posicional. La diferencia del nistagmo espontáneo al nistagmo provocado de Frenzel es que el nistagmo provocado de Frenzel generalmente es de dirección fija. Es decir, donde ustedes mueven al paciente, el paciente va a tener siempre la misma dirección del nistagmo, que no es lo mismo que el vértigo posicional o que el nistagmo posicional, que es lo que vamos a ver ahora. Generalmente las pruebas que nosotros les vamos a comentar, que son las pruebas de McClure y las pruebas de Dix-Hallpike, son las pruebas que habitualmente se encuentran en el examen de octavo par. Ustedes los pueden pedir. Cuando piden el examen de octavo par se hace completo, se hacen las marchas estáticas, las marchas dinámicas, las pruebas posicionales, nistagmo espontáneo y la prueba calórica. Pero si ustedes sospechan de un vértigo posicional, se puede pedir solamente las pruebas posicionales. Y así vamos directamente a la sintomatología que nos refiere el paciente. Como yo les comentaba, son los vértigos que nosotros vemos con mayor frecuencia. Y aquí, a la medida que vayamos viendo los distintos tipos, les voy a comentar acerca de las maniobras de reposición o las maniobras de liberación. Pero veamos bien en qué consiste el vértigo posicional. Es un vértigo transiente o transitorio que es inducido por cambios de posición. Pueden ser estos rápidos o pueden ser a veces solamente en algunos planos. Generalmente está asociado a un nistagmo paroxístico. Imagínense una curva de Gauss, que es lo mismo. Se fatiga, que se invierte al cambiar de posición y que presenta latencia, además de estar acompañado de sintomatología neurovegetativa. Y esto es súper relevante porque los pacientes que presentan un vértigo posicional, que generalmente provoca mucha molestia, angustia, el paciente comienza a sentir sudoroso, mucha sensación de vértigo. Si el paciente tiene un nistagmo importante y no está acompañado de estos síntomas, hay que tener ojo. Puede ser un nistagmo central. Entonces, eso es un punto que quiero remarcar bastante porque es bien importante. Dentro de la clínica, reforzar un poco lo que les comentaba anteriormente, los pacientes en general son bastante precisos en manifestar dónde o en qué posición. Algunos no lo recuerdan, pero hay otros dicen, ¿sabe qué? Es cuando yo giro a la izquierda, o sabe que es cuando yo me levanto y me giro hacia atrás. Entonces, uno con eso tiene una idea bastante importante de saber cuál podría ser el canal afectado. Muy importante, como les comentaba, tener presente el nistagmo provocado de Frenzel, ¿de acuerdo? Eso es generalmente se observa después de una crisis de vértigo o de una lesión, una neuronitis, por ejemplo. El nistagmo se gatilla en una posición pero no en otra. Todo depende del canal involucrado, eso es cierto. Generalmente, por ejemplo, si son del canal posterior, que es lejos la mayor frecuencia que nosotros vemos, se ve en un canal semicircular posterior pero no en el otro. Y eso es solamente porque está un canal involucrado. Los pacientes en general se sienten torpes durante las actividades de la vida diaria, pero el vértigo solo se desencadena con ciertos cambios, generalmente los cambios de posición de la cabeza. Y en general los pacientes no tienen vértigo durante el día, salvo cuando hacen estos cambios de posición, pero se sienten un poco torpes, se sienten inestables, que a veces no saben definir qué es lo que es la sensación que tienen, pero es
es bien común que se acompañe, cuando los pacientes sufren de vértigo posicional, se acompañan de esta sintomatología que refieren los pacientes. Tal cual como yo les comentaba, cuáles son las pruebas de provocación, las pruebas de McClure para los canales semicirculares laterales y las pruebas de Dix-Hallpike para los canales semicirculares posteriores. Estas pruebas, como yo les comentaba, están siempre evaluadas las pruebas del octavo par, pero se pueden solicitar de manera aislada si es que uno sospecha un vértigo posicional paroxístico benigno. Les quiero comentar a continuación es cómo nosotros hacemos la prueba de McClure. En general, ustedes acá ven un paciente pediátrico, se puede hacer, los pacientes generalmente cooperan muy bien a partir de los 7-8 años, como yo les comentaba en la cápsula de vértigo pediátrico, pueden hacerlo sin problema y se puede hacer en cualquier edad adulta. Yo creo que aquí el único límite es si es que un paciente tiene una discopatía severa cervical o si tiene algún problema de patologías lumbares, en donde el paciente esté con mucho dolor, a lo mejor ahí sería conveniente hacer algunas modificaciones de estas maniobras, pero nosotros lo vemos caso a caso cuando es correspondiente. Pero en general estas pruebas no tienen ningún problema para poder realizarse. En este caso, la maniobra, mirando para arriba, eso es. Gírate con todo el cuerpo para acá. Ven apoyada la cabeza y mirando acá. Al centro nuevamente. Con todo el cuerpo para acá. Y mirando acá. Al centro nuevamente. Y sentada arriba. Mirando al frente. Ya papá, pare. Es la prueba de McClure. Nosotros pedimos al paciente que esté mirando hacia arriba, semi-recostado o con la cabeza levantada en 30 grados. Y esperamos, acá por supuesto como es una demostración, siempre mirando a la amiga. Esto se llama para los vértigos posicionales. Gírame, para el otro lado, vamos atrás. Arriba nuevamente, mirando hacia allá. Girando, vamos atrás. Y mirando acá. Vamos arriba. Ya papá, recuéstate ya. Siempre. Se hace de manera más rápida, pero generalmente en cada posición hay que esperar 30 segundos. El vértigo generalmente y el nistagmo se gatillan muy rápido. Hay un periodo de latencia en donde necesitamos que las partículas, que nuestras otolitos, nuestras otoconias se muevan. Por lo tanto, tenemos que darle cierto tiempo. Y eso es en las pruebas laterales, son de 30 segundos. Está determinado cuando es para la derecha o para la izquierda, cuando se parte. Y luego en posición, llegamos a posición erecto. Recuerden siempre que es importante hacer estas pruebas con videonistagmografía. Acá solamente para la explicación se hacen sin videonistagmografía, pero la idea es hacerlas siempre. Las que vimos entonces eran para los canales semicirculares laterales. Y ahora vamos a ver la prueba de Dix-Hallpike, que es para los canales semicirculares. Entonces, ¿qué factores son importantes para nosotros y que hay que considerar? La edad, sin ninguna duda. ¿Podemos tener vértigos posicionales en pacientes jóvenes? Sí, pero no es habitual. Lo habitual es encontrar vértigos posicionales después de los 40 o 50 años. Hay que tener muy presente las ventalopatías asociadas, se asocian con presencia de hipertensión, de diabetes, de colesterol alto, eso es un tema bien relevante. Lamentablemente, y nos pasa mucho, el 40% de los pacientes tienen la causa es idiopática, por lo tanto no podemos decirle al paciente qué es lo que tiene. En algunos casos es viral, en otros casos es vascular, pero como les comento, un porcentaje importante no sabemos el origen. El TEC es una patología importante que provoca vértigo posicional y, como les comentaba, lesiones vasculares. Se ha descubierto también en los últimos 10 o 15 años de investigación que el vértigo posicional está relacionado a la deficiencia de vitamina D y el hipotiroidismo. La prevalencia, como ustedes aquí pueden notar, es sumamente importante. El canal semicircular posterior depende de la
literatura por supuesto, pero es mayor del 80%. O sea, de 10 pacientes que ustedes vean, 8 o 7 u 8 pueden ser del canal semicircular posterior. El canal semicircular lateral, generalmente nosotros manejamos un 15, un 12, un 15% es lo que nosotros vemos. Y del canal semicircular superior o anterior, que es lo correcto, es un porcentaje muy pequeñito, generalmente está descrito cerca del 5%, que es lo que menos se va a ver, pero lejos por mayor frecuencia es el canal semicircular posterior. Quiero compartir con ustedes entonces las maniobras. Hay muchas maniobras que pueden ser utilizadas para el canal semicircular posterior. Yo les voy a comentar dos que son las que se utilizan con mayor frecuencia. Como les cuento, hay muchas más y finalmente cada profesional que se dedica a esto puede ir viendo la que le acomode más o la que sea mejor para el paciente. En el caso te vas a poner de ladito para allá, con todo el cuerpo. Abajo, 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 la cabeza abajo, la cabeza abajo. Eso es. Nos vamos a sentar. Cabeza, los pies aquí, los pies aquí, y te paras del lado. Eso es. Haciendo maniobras de Epley. Ya va. La prueba de Epley es una prueba, si ustedes se fijan, la paciente tiene que estar siempre cómoda, con la cabeza en 45 grados, y se gira relativamente rápido en 90 grados hacia el otro lado. Luego le pedimos a la paciente que se ponga de costado, con la cabeza girando un poquito hacia abajo. Gírate con el cuerpo, hijo, de ladito. Ponte de ladita. Mira para allá. ¿Qué te piensas? Eso es. Y mira, te vas a colocar mirando hacia abajo para la oreja más. Dale. Y te vas a enrollar como si estuvieras rezando. Mirando hacia abajo. Mirando hacia abajo. Y ponte de rodillas. Hacia arriba, 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 sentada mirando al frente. Ya, papá. Abajo. En general no es difícil pedirle a los pacientes que se muevan, por supuesto ustedes saben que es importante la movilidad del paciente y ahí le pedimos que gire las piernas y que se siente. Esa es la posición final y esa es la prueba de Epley original, la que escribió el doctor Epley el año 80 cuando la puso por primera vez. Pero nosotros, hace algunos años atrás, con el doctor Sariego, con mi colega Mario García, que está en otra región en este minuto, hemos ido, y cada persona que ha pasado con nosotros nos ha ido apoyando en hacer algunas modificaciones, y esta es finalmente la prueba de Epley que nosotros aplicamos. La misma posición que partió la prueba de Epley, pero nosotros hacemos más cambios. Le tenemos que dar más tiempo a las partículas para que se desplacen. Recuerden que la endolinfa es bastante más viscosa que el agua, por lo tanto las partículas no se mueven con tanta facilidad. En cada posición es variable. Si necesitamos muy intenso, yo puedo dejar sin problemas 5, 6, 7 minutos en cada posición, por supuesto dependiendo del paciente. Entonces, como les comentaba, lo que más se ve es los canales posteriores, pero sí de todas maneras podemos repasar las maniobras para los otros canales. Existen distintos tipos de maniobras, por supuesto, dependiendo de quién, como yo les comentaba, dependiendo de quién la realice y dependiendo de las publicaciones, ya sean nacionales o internacionales. Y en general, las maniobras de reposición para los canales semicirculares lateral se utiliza la maniobra de Lemper, que es la que nosotros utilizamos, y la maniobra de Banucci-Asprella. La maniobra de liberación para canal semicircular lateral es la maniobra de Semo modificado o la maniobra de Buffoni. ¿Por qué hago diferencia entre estas dos? Porque la maniobra de reposición es para la canalitiasis, es decir, tengo partículas que están dando vuelta en el canal, que están sueltas, por lo tanto las reposiciono.
pero si las partículas llegan a estar adheridas a la cúpula, tengo que liberarlas primero, tengo que sacarlas de esa posición para poder después reposicionarlas. Por lo tanto, tengo que hacer primero una maniobra de liberación y luego una maniobra de reposición, cuando son, en el caso de los canales laterales. En el caso del canal anterior, como yo les comentaba, que es muy bajita frecuencia cuando nosotros lo encontramos, y están presentes las maniobras de Krebitz y la maniobra de Lie, que son las maniobras más habituales. No está descrito hasta el momento, no hay literatura descrita con respecto a la cupulolitiasis del canal anterior. Entonces, ¿cómo lo pueden encontrar ustedes? Cuando nos pidan el examen de octavo par, nosotros informamos de esta manera los vértigos posicionales. Entonces, el movimiento de los ojos, que caracteriza una canalitiasis del canal lateral, es geotrópico, es decir, su fase va hacia la tierra. ¿Qué significa? Que cuando tengo al paciente recostado en posición supino y lo giro a la izquierda, el nistagmo con su fase rápida va a ir a izquierda. Si estoy en esta posición, en posición izquierda, y me giro hacia supino, el nistagmo va a cambiar de posición. ¿Se fijan? Y va a ir a derecha. Si yo giro desde la posición supina a derecha, ahora el nistagmo va a ir a derecha. Y si yo estoy en posición derecha y giro a posición supino, va a ir a izquierda. Esto parece trabalengua. No se preocupen, se va a explicar también con mayor detención acerca de los movimientos, pero este es el canal, en el canal semicircular lateral, es donde ocurre esto, en donde es difícil saber, porque si tenemos nistagmo para ambos lados, es complejo saber cuál es el canal afectado. Entonces aquí lo que nos ayuda es esto. Si el paciente yo lo giré al lado izquierdo y su intensidad de vértigo es mucho más relevante que para el lado derecho, yo tengo que sospechar una canalitiasis del canal izquierdo. ¿De acuerdo? Esa es una de las pautas, de las guías que nos da para saber qué canal puede ser el involucrado. Si el nistagmo, por otra parte, y que yo observo es apogeotrópico, es decir, yo lo giro al paciente de supino izquierda pero va a derecha, tengo que pensar en una cupulolitiasis. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el caso del canal posterior? Generalmente es de origen geotrópico, es decir, su fase rápida va hacia la Tierra. Aquí la diferencia que es cúpulo y canalolitiasis provocan el mismo movimiento de los ojos y nosotros lo graficamos así. Por ejemplo, directo a cabeza colgando derecha, si ustedes se fijan, tengo dos flechitas acá. Eso significa el movimiento de los ojos. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. El movimiento tiene que ser disconjugado. Este es más vertical y este es más rotatorio. Es decir, yo giro al paciente directo a cabeza colgando derecha y este es su ojo derecho y este es el ojo izquierdo. Cuando cambio de posición, se invierte. Lo mismo anterior, tiene latencia, tiene paroxismo, no es persistente y también tiene que tener vértigo y náuseas, como yo les comentaba, asociado a sintomatología neurovegetativa. Si ustedes se fijan, voy a ubicar o voy a evaluar el canal semicircular posterior izquierdo y el paciente no presenta vértigo. Entonces, nos gustaría mucho que ustedes se llevaran para la casa. ¿Qué es relevante? Es no olvidar nunca las características que diferencian un vértigo posicional periférico de uno central. Generalmente el vértigo posicional periférico es paroxístico, se invierte al hacer los cambios de posición de la cabeza, los pacientes tienen mucha sensación neurovegetativa y nos da la orientación del canal que está involucrado. Eso es muy importante. En general, las maniobras que nosotros aplicamos, la terapia de las maniobras de reposición, tiene una alta tasa de resolución. En general, nuestros pacientes andan bastante bien con sus maniobras. Por supuesto que tenemos algunos pacientes que se complican porque también las patologías que tienen asociadas no nos permiten que la maniobra sea bien ejecutada. Por lo tanto, a veces necesitamos más sesiones para poder hacerla. Pero en general 2 o 3 sesiones y con los pacientes andamos bastante bien. ¿Puede ser autolimitado? Sí. Muchas veces esta patología o estos nistagmos que se presentan, estos vértigos posicionales, tienen recuperación espontánea. De hecho, más de alguna vez algún paciente nos ha dicho, esto yo lo tuve antes, pero se me pasó. Efectivamente, puede ser autolimitado, puede ser de recuperación espontánea, pero qué mejor poder ayudar a un paciente que uno lo ve y en vez de esperar que se le pase en un mes el vértigo posicional, lo podemos quitar en media hora. El canal que presenta mayor frecuencia, ustedes ya se habrán dado cuenta, es sin duda el posterior y que es lo que más les pedimos que recuerden es que el movimiento
de los ojos para este canal, que es el posterior, debe ser disconjugado, o para el canal anterior, en general los canales verticales. El canal lateral siempre debe producir un movimiento lateral. Espero que esto sea de apoyo, que sea de ayuda y por favor siempre consultar todas las dudas. Muchas gracias. Y ustedes se fijan, la idea es que la cabeza en casi todo momento esté colgando y simplemente le damos más tiempo a las partículas para que se desplacen. Entonces tratamos de hacer 270 grados, desde que partimos hasta que terminamos. La última posición es una posición de guatita y le pedimos al paciente que esté mirando hacia abajo. Como les comento, cada posición tiene un cierto tiempo y luego le pedimos al paciente que no cambie la posición del canal semicircular, sino que se coloque de rodilla, en posición de rezo. La paciente se lo tomó demasiado literal el rezo. Posteriores o verticales. En este caso, ustedes se fijan, la paciente está un poquito recostada, con la cabeza colgando un poco hacia atrás en 45 grados, y se fijan que en la misma posición en donde yo la recosté, la vuelvo a levantar. Ahí evaluamos el canal izquierdo y ahora evaluamos el canal derecho. Tal como yo les comentaba, esto es una demostración, por lo tanto, la prueba completa, como corresponde, es 1 minuto en cada posición. Y luego se evalúa el cabeza colgando, en donde a veces con mayor facilidad se puede observar el canal semicircular anterior. También es la prueba de 1 minuto. Cuando se levanta son 30 segundos.